invitar a todas las agrupaciones. Se puede sacar esto, ¿no? Vamos a estar más cómodos así. El mes de agosto es un mes, en realidad todos los años tenemos fechas significativas, esta larga lucha que hemos emprendido desde muy jóvenes. Pero el mes de agosto tiene, y el 22 de agosto en particular, hay dos fechas que tienen una carga simbólica, emotiva y de lucha, de resistencia muy importante. Una, todos sabemos, es el 22 de agosto de 1951, en ese cabildo abierto, en donde nuestra querida Evita, en una movilización impresionante, según las cifras de la época, 2 millones o más de compañeros de nuestro pueblo, y compañeras y niños, movilizados, convocados por la CGT, que en ese momento dirigía Espejo, por lo que se llamaba el Partido Peronista, todavía no era Partido Justicialista, y el Partido Peronista Femenino, es decir, por primera vez la mujer tenía el derecho a voto, nada menos y nada más. Bravo. Podemos decir que Evita, además de abanderada de los humildes, era una de las feministas más claras, más preclaras en ese momento, más adelantadas en varios países. Pero además, Evita para nosotros era, además de esa carga emotiva, sentimental, era pura acción política. Si uno lee sus discursos, sigue su trayectoria, va a ver claramente que toda la tarea de trabajo social, de asistencia social, de estar cerca y al lado de los humildes, está directamente vinculada con la necesidad de la acción política. Por eso es que arma el Partido Peronista Femenino, para darle el contenido y la importancia a la representatividad de la mujer argentina desde el punto de vista político. Y para nosotros, Evita, en ese discurso que hace en lo que era el Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Desarrollo, donde está esa gran imagen de Eva Perón que Macri quiso apagar, que no se animó a desmontar, pero sí quiso apagar. Así como no pudo sacar esa ley del 2x1 porque esa movilización gigantesca de nuestro pueblo lo impidió, tampoco pudo quitar la imagen de Evita en ese edificio que es todo un símbolo para nuestro pueblo. Y cuando ella plantea que abandonaba los honores pero no la lucha, creo que ahí nos marca un camino muy claro, ¿no? Que después vamos a hacer referencia entre esta contradicción que tenemos que conducir y resolver entre las estructuras institucionales, entre el gobierno y el movimiento, o el gobierno y el poder. Y cómo nos ubicamos cada uno de nosotros como militantes en esa contradicción. Pero lo dijo claramente: renuncio a los honores, los cargos institucionales, pero no a la lucha. Y esto lo vamos a ver en toda la trayectoria desde ese nefasto golpe de 1955 en adelante, de lo cual nosotros somos hijos, como generación. Nosotros somos la generación de los únicos privilegiados, se recuerdan los niños. Nos educamos y nos criamos en esa coyuntura política. Quizás por ser tan felices en ese momento nos tocaron pelear contra 2 dictaduras militares y contra una estructura paramilitar de las 3A en el periodo de 1973, en el corto periodo de la recuperación de la democracia de 1973 a 1955. Y de ahí en adelante toda una continuidad de lucha. Algunos sobrevivimos, otros compañeros quedaron en el camino, pero la lucha continúa, como diría Evita. Esa lucha continúa con una clara conciencia histórica,
con un claro compromiso estratégico y de consecuencia. Esto que decía Néstor, de no dejar las convicciones en la casa de gobierno o en algún despacho o en alguna oficina. Y somos hijos de esos viejos de la resistencia, de aquella revolución que se dijo en llamarse libertadora. Fíjense en cómo los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina, aliadas al imperio, usan permanentemente nombres cínicos que no representan, ¿no? La dictadura militar de 1966, nuestra primera lucha contra una dictadura militar en 1966, que culmina en 1973, se llamaba Revolución Argentina. La dictadura militar genocida del terrorismo del Estado de Videla, Masera y Agosti también tenía un nombre de Proceso de Reorganización Nacional. El partido político que intentó la primera dictadura de 1973 a de 1966 a 1973, las fechas se nos confunden, intentó armar su partido político con el general Lanusse, no sé si recuerdan, le llamaban el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Era el intento de descendencia de su proyecto neoliberal. También lo intentó la Revolución Libertadora, ambos fueron fracasando, ambos fueron desarmados por la voluntad popular, pese a la proscripción del peronismo, pese a la persecución, pese a las dictaduras militares. Y un hecho que tenemos que recordar este 22 de agosto es la masacre de nuestros compañeros en la base Almirante Sar de Trelew. Esto fue consecuencia de la fuga del penal de Rawson, del 15 de agosto, días antes de 1972. En ese penal, que era el penal de máxima seguridad, la dictadura militar sacó la conclusión que debía aislar a las dirigentes de las organizaciones armadas de la guerrilla argentina, pero no solo de las organizaciones armadas, también a los dirigentes más peligrosos de las estructuras sindicales, de las estructuras estudiantiles, de las estructuras territoriales, es decir, todo aquello que haga y tenga que ver con la resistencia de nuestro pueblo. Y nos concentró en dos grandes penales, uno en la provincia del Chaco, a unos, si mal no recuerdo, 1.600 kilómetros de Buenos Aires, otro en el penal de Rawson, a 1.400, 1.450 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia. Penales aislados geográficamente, zonas geográficas inhóspitas, con poca población, para dificultar la presencia y la relación de los compañeros con la población a través de los abogados, de las estructuras familiares, e impedir cualquier tipo de solidaridad de nuestro pueblo con los compañeros presos, con la militancia política, con nuestros combatientes. ¿Y cómo le fue? Ellos venían del año 66-67 sometiendo a prisión a muchos compañeros nuestros. Y esos compañeros que caían en prisión iban a los penales de cada una de las provincias. Iban a los penales normales, comunes, no había penales especiales para los combatientes o para los militantes. Y ocurrió lo que ocurrió, los compañeros tomaban contacto con la población carcelaria, hacían reuniones de debate político, organizaban los presos, hacían propuestas reivindicativas, organizaron el servicio de presos de los familiares. Terminó la dictadura diciendo, hay que separarlos. Entonces en Devoto se le ocurrió primero poner un muro. Qué casualidad, ¿no? Hablando de los muros. Me estoy acordando del presidente de Estados Unidos, Trump, armando enormes muros para que los inmigrantes no invadan los países desarrollados en Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Europa, ¿no? Y tampoco les dio resultado, porque ya la estructura estaba organizada entre los familiares y había solidaridad entre todos los familiares de los presos.
Entonces ahí tomaron la decisión de aislarnos. ¿Qué les pasó? Pasó que cuando los compañeros llegaron a Rawson, llegaron a Trelew o a Resistencia, los familiares, los abogados se encontraron con la solidaridad de nuestro pueblo. Viajaban familiares a visitarnos y eran recibidos por las casas de los vecinos. Esto que está de moda, ¿no? Los vecinos. Parece que son apolíticos, que son ciudadanos que no les interesa la política, esta palabra que utilizó esta categoría, no de ciudadanos, sino de vecinos que utilizó Cambiemos en todas las campañas electorales. Y se organizaron comisiones para recibir a nuestros familiares. Y llegaban los abogados a Rawson, a Trelew, y las juventudes pedían reunión con los abogados para ver qué discutían los compañeros de la cárcel. Y se empezó a organizar la juventud peronista, se empezó a organizar las juventudes políticas argentinas, y terminó Rawson haciendo, igual que el Cordobazo y el Rosarés, una movilización espectacular que sorprendió a toda la estructura militar. Fíjense que ahí estaba la base Almirante Sar de Infantería de la Marina, estaba una base de la Gendarmería, estaba un destacamento de la CIDE, estaba la Policía Federal, estaba la Policía Provincial. ¿Qué hicieron frente a eso? Reforzaron la Gendarmería, reforzaron la Policía Federal, reforzaron el tema de los servicios para controlar la población. Es decir, ese objetivo de aislarnos no lo lograron. ¿Qué otra cosa querían lograr? Aislarnos políticamente. Y en realidad se le dio el efecto contrario nuevamente. Se generó una hermandad y una unidad entre todas las organizaciones impresionante. Realmente impresionante. Nos mezclamos. Nos planteamos un objetivo principal. ¿Qué era el objetivo de todos los presos? Fugarse de la cárcel. Vean, yo caigo en Tucumán, septiembre de 1971, y nosotros estábamos en un plan de fuga de la cárcel de Villa Urquiza, y acá está Celedonio Carrizo, que estaba preso en ese momento, ya de joven, y teníamos un plan conjunto de todas las organizaciones, las mismas organizaciones que organizamos el plan de fuga en Rawson, sumado a una organización que quizás los jóvenes no conozcan, que se llamaban los Uturuncos, una organización peronista, una guerrilla rural, allá por la década del 60, que también participaba en ese plan de fuga. Bueno, como yo caí preso, no pude participar, pero la fuga se hizo. Digo esto porque también hubo fuga de las compañeras en el penal El Buen Pastor de Córdoba. Es decir, toda la actitud, la voluntad, el esfuerzo de cada preso estaba en fugarse de la cárcel. Obviamente Rawson no iba a escapar de esa norma. Para darles una idea, esa prisión de máxima seguridad contaba con se tomaron unos 62 hombres de lo que es la estructura interna. Ustedes saben que los guardiacárcel, una cárcel, en la parte interna no portan armas, pero sí tiene una estructura de comunicación y de seguridad pabellón por pabellón. Pero además se tomó la guardia externa, que eran más o menos unos 20, 25 hombres, que eran los que se distribuían entre las garitas y la seguridad de la puerta principal de entrada al penal. Pero además se tomó un edificio aledaño de la cárcel donde había 80 hombres armados, que era la estructura de reserva que tenía ese penal. Todo eso se hizo en 10 minutos, 12 minutos, no más que eso. Era un tiempo limitado porque había que esperar un avión que estaba a 30, 40 kilómetros en el aeropuerto de Trelew. Es decir, trasladarse de Rawson a Trelew había una distancia de kilómetros importantes y tenía que funcionar todo sincronizadamente. ¿Cómo se pudo hacer eso? Bueno, se pudo realizar utilizando el efecto sorpresa, porque la estructura de la represión, ¿qué esperaba? Esperaba que íbamos a copar de afuera hacia adentro el penal. Y nunca imaginaron que iba a ser al revés, que se iba a tomar de adentro hacia afuera. Había 6 pabellones, partiendo de los pabellones más alejados hacia la puerta principal.
y simulando lo que ellos estaban acostumbrados con su prepotencia, que era una inspección militar. ¿Qué principios se aplicaron para lograr que esta operación funcionara? El primer principio es el principio colectivo. Había una población de unos 200 compañeras y compañeros, porque estaban las compañeras también son peligrosas, les aviso, y quizás más peligrosas que nosotros. De esos 6 pabellones, en total, había unos 250 presos de estructuras políticas, sindicales, de organizaciones armadas, guerrilleras. 120, escuchen bien, 120 participaron en la organización del plan de fuga. No se filtró ni un tantito así de la información. Se pueden dar una idea de la estructura de cuadros políticos y de la formación de los compañeros que estábamos presos. De todos, absolutamente todos. Ese principio colectivo fue fundamental porque no había forma de saber desde el pabellón número 6, donde estábamos nosotros, qué pasaba en la administración, o qué pasaba en el pabellón 1, o cómo era el ritmo de las guardias, o qué pasaba en la enfermería, o qué pasaba en los buzones, los calabozos. Es decir, toda una estructura colectiva de participación que iba acumulando cada uno su parte de información de la estructura y del funcionamiento del penal. Segundo principio, claro, la unidad. La unidad, en términos estratégicos, gracias, muy importante, porque si no hubiera existido la unidad de las organizaciones, también era un objetivo imposible. Y se armó un comando único para la fuga. Se armaron 3 estructuras, 3 grupos o 3 pelotones, como se quiera llamar. Un primer grupo, que eran 6 compañeros. En ese primer grupo estaban los compañeros, digamos, de referencia de cada una de las agrupaciones. Un segundo grupo, que eran 19 compañeros. Estos compañeros estaban todos, la mayoría, no todos, pero la mayoría entre los últimos pabellones, o sea, el número 6 y el número 5. Y un tercer grupo, que estaba el resto de los compañeros, que totalizaban cerca de algo más de 100. El total de la fuga eran más o menos 120 compañeros. El primer grupo tenía la misión de ruptura, de ir tomando guardia por guardia. El segundo grupo tenía como misión ir asegurando cada uno de esos pasos para que el primer grupo no se detuviera. Recuerden que había 10 minutos para hacer todas las acciones. Y el tercer grupo tenía que consolidar las posiciones. Un mecanismo de relojería que solo podía funcionar con una clara unidad y con un claro principio colectivo. Y efectivamente se tomó la prisión, hubo un solo tiroteo que fue la última guardia, que era la guardia de entrada al penal, donde había un guardia cárcel que reconoce a una compañera y empuña el arma para tirar, y ahí se armó un tiroteo y él cae. Hubo un solo caído, que es el guardiacárcel Valenzuela, en ese momento. El resto de la operación limpia. ¿Qué es lo que falla para que se dé la fuga de todos? Lo más sencillo que hay en cualquier acción, lo que uno menos le presta atención a lo más sencillo. Lo más complejo salió perfecto, uno lo revisa 1, 2 y 3 veces, falla la señal desde una ventana de arriba a los compañeros que debían ingresar con los camiones y las camionetas. Por lo tanto, solamente entra un Ford Falcon con un compañero, Carlos Holberg, de 18 años, que desobedece la orden de nuestro responsable exterior de retirarse, escucha el tiroteo y dice, con sus 18 años los compañeros me tienen que necesitar seguro, y se mete al penal. Bueno, en ese vehículo es que vamos al aeropuerto y ya tenemos un retraso, y cuando llegamos al aeropuerto el avión está carreteando en la cabecera de la pista. O sea, llegamos con el tiempo muy justo.
Esta es la parte narrativa. Si ustedes ven de la película de Trelew, que se las recomiendo, tienen todo el desarrollo porque es bien documental. Pero vamos al contexto político, que es lo importante. Porque lo más importante de Trelew es el contexto político. En ese momento la dictadura militar estaba replegándose. Este era el tercer presidente del general Lanusse. Se había volteado el general Onganía con el cordobazo, con el rosariazo, con el chipoletazo, esto que le decía el raudazo, con todas estas movilizaciones políticas masivas que se daba nuestro pueblo. Y la dictadura abría un proceso electoral. Cámpora era ya el delegado de Perón, no era todavía el candidato presidencial, pero era el delegado de Perón. Y fíjense, en el medio de la apertura, con todas las dificultades que había en ese momento, la dictadura estaba retirada, pero era dictadura. En julio de 1972, Héctor J. Cámpora con los abogados va a visitarnos a la cárcel, cosas que no lo dejan entrar. Hoy tenemos a Milagros presa, a compañeros que están de liga, creo que sale el martes, por suerte, condicional, y tenemos como 30 o 40 presos políticos todavía. Bueno, nos falta un poquito eso que tenía Cámpora, que todavía no era candidato ni siquiera a presidente. No había especulación, había convicción, que eso me parece muy importante. Cuando los compañeros se entregan en el aeropuerto, teníamos una estructura de defensa que era convocar al juez federal, cosa que el juez federal viene, convocar a la prensa. Ahí se hace la famosa conferencia de prensa, que es un legado histórico, donde está Pedro Bonet, un compañero del RP, está Mariano Pujadas de Montoneros y está María Antonia Berger de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nosotros ya con la FARC teníamos acuerdos, habíamos avanzado en una política de formación de cuadros, operábamos algunos casos. Pongo el caso de Tucumán, porque yo estuve en Tucumán. Hicimos la primera acción conjunta de unidad de todo el país. No salió para la mierda, por supuesto, como suele ocurrir. La acción militar no salió mal, pero la acción política sí repercutió acá, en Buenos Aires. Y repercutió mucho en Buenos Aires. Y aceleró el proceso de unidad en Buenos Aires. Digo por esto, porque muchas veces, desde acá de Buenos Aires, no le damos importancia al proyecto federal. Y yo creo que nosotros, desde la experiencia de Tucumán, tuvimos una influencia poderosa en esa propuesta de unidad. Ahí estaba en ese momento de la FARC, el jefe de la FARC era Lino Julio Roqué. Hicimos esa acción, como decía, nos salió para la mierda, salimos heridos, perdimos las armas, perdimos vehículos, fue un desastre, pero políticamente fue un éxito. Parece medio contradictorio, pero esa es la verdad. Y el interior fue poniendo el ritmo a ese proceso de discusión. En la cárcel se mezclaron también los compañeros. Se armaron grupos entre todas las organizaciones y se fijaron diferentes responsables por evaluaciones. Organizaciones que supuestamente no teníamos una práctica común, tuvimos la capacidad como para definir quién eran los compañeros con mayor nivel para ser de moderadores en esos grupos de formación y de análisis y debate político. Y eso fortaleció la acción, porque la acción no solamente es teoría, también es práctica. Ahora, tienen que estar las dos cosas, la teoría y la práctica. El otro principio de unidad fue ponerse de acuerdo, así, como si uno tomara una libreta de almacenero y pusiera el debe y el haber, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. En qué estamos de acuerdo, profundizarla es más fácil, uno va casi por una ruta, una autopista, va rápido, y en qué no está de acuerdo, dijimos, sometamos este debate al principio de la práctica. Que la práctica, que la realidad sobre los temas concretos de la realidad concreta ingrese y nos vaya aproximando hacia la verdad concreta de quién está más cerca de la razón y quién está más lejos de esa verdad. Y ese principio rompió todo el sectarismo y nos dejó a todos tranquilos, porque dijimos, si representamos a nuestro pueblo y peleamos por nuestro pueblo, ¿cómo no nos vamos a someter a la realidad de nuestro pueblo? Sencillo.
No había que discutir mucho, eran cosas de sentido común y una práctica política que se fue haciendo y se consolidó. Ese proceso de adentro de la cárcel no era el mismo y no tenía la misma velocidad afuera. Entre otras cosas porque las organizaciones eran clandestinas, porque verse en una cita, todos lo sabemos, era un riesgo, un peligro, había menos posibilidades, menos tiempo y menos oportunidades. Estar adentro, conviviendo, eso tiempo completo, como diríamos, y en joda lo decíamos, facilitó enormemente ese proceso. Y la política de formación de cuadros también tuvo su aporte. Y toda esa limeza sobre el tema del peronismo, si es bonapartismo, si somos pequeños burgueses, si es la realidad, si es la ideología, si es la política, se fueron limando o acotando en términos, digamos, no teóricos, sino casi diría prácticos, reales, concretos. Entonces la unidad se vio en términos estratégicos. Cuando salimos y volvimos a ingresar al país, ese mismo año, bueno, nos dimos cuenta de que había que trabajar más sobre cada uno de los compañeros y de las organizaciones para lograr ese nivel de unidad. El proceso político vino tan acelerado que no nos dio tiempo, y cuando intentamos hacer la ola que se llamaba Organización de Liberación Argentina, ya estábamos en medio de una ofensiva de la dictadura militar muy fuerte que impedía una práctica conjunta y ponía en riesgo a cada una de las agrupaciones. Pero la unidad, eso es una dirección clara de rescate en la coyuntura política hoy. Porque fíjense, hay continuidades y descontinuidades en todos estos años de lucha. Llevamos más de 50 y pico de años de lucha de militancia política. En 1955, la Revolución Libertadora de Aramburu pone tribunales especiales para juzgar a los sindicalistas y a los políticos y a la resistencia del peronismo a la Revolución Libertadora. Tribunales especiales, primo hermano de Comodoro Pri, o de Comodoro Pro, como lo quieran llamar. Frondizi, cuando viene todo el tema del plan Conite, convoca a tribunales militares para poner en prisión a los compañeros ferroviarios, a los dirigentes sindicales de esa lucha sindical del plan Conintes. A nosotros, en la década del 70, nos juzgó lo que se llamó el Camarón Federal, un pariente también primo hermano de Comodoro Pri. Tribunales federales especiales para juzgar a Agustín Tosco, a Raimundo Ongaro, a los montoneros, al ERP, a la FARC, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tribunales federales. Hoy con el lawfare, está claro, es coyuntural, tenemos exactamente lo mismo. Bueno, ahí hay una continuidad clara que tenemos que desarmar claramente. ¿Cuál es la otra continuidad? El proceso de concentración de la riqueza. En el año 74, ya con nuestro gobierno, con todas las dificultades que teníamos en ese momento, teníamos un índice de pobreza entre el 4 y el 8%. 4 y 8%. Y nosotros peleando por la pobreza y por esa situación. ¿Cuánto tenemos hoy, después de 37 años de democracia? 43% de pobreza. Casi un 10 o un 15% de indigencia. Es decir, el proceso de concentración económica, el empobrecimiento del país, la indigencia, lejos de frenarse, continúa. Ahí también tenemos continuidades. Y con estas continuidades nosotros tenemos que cuestionar esta democracia que tenemos. Tenemos que interpelarla. Algo no estamos haciendo bien. Si no, no deberíamos tener estos resultados y estos índices. Ni hablar con la cantidad de empresas, con las pymes que cerraron, con el índice de trabajadores formales que tenemos a lo que teníamos 30, 40 años atrás. Es decir, vamos en retroceso. Entonces tenemos que interpelar estos gobiernos constitucionales. Me gusta hablar más de gobiernos constitucionales que democracia, porque nosotros queremos profundizar la democracia. Y ese es un tema fundamental. Y en el tema del cómo, del qué y del cómo hacerlo, están los debates y las preguntas que nos tenemos que hacer. Fíjense que en el año 72, ese 22 de agosto, el 15 de agosto, donde se hace la fuga, se daba un proceso de apertura política. ¿Cuál era la discusión que teníamos ahí?
Los que estábamos adentro de la cárcel decíamos, tenemos que fugar. No le podemos dar una tregua al sistema. Algunos compañeros de adentro decían, esto puede ser provocador, esto puede generar que la situación política, una situación de presión, de dificultad, ni hablar si eso se consultara a los partidos políticos. Nos iban a sacar cagando. Nos iban a decir, muchachos, tranquilos, no presionen. ¿Nosotros qué planteábamos? Al enemigo ni tregua. No se le puede dar espacio político. Es más, hay que desordenarle la retirada a la dictadura. Lo dijimos con el AI 2019. Hay que desordenarle la retirada al macrismo. No hay que dejarlo que se pueda retirar ordenadamente. Además de derrotarlo, hay que desordenarle la retirada. Y les diría que se retiraron bastante ordenados, para el gusto de muchos de nosotros. Ese debate teníamos en ese momento. Y efectivamente fue así. La masacre de Trelew fue un disparador político a nivel de la juventud, una toma de conciencia de lo que estaba pasando en el país. Se multiplicaron los militantes, crecieron todas las organizaciones, absolutamente todas, las peronistas, las no peronistas. Hubo un nivel de participación, de ingreso a la política, de valorización de la política, de la acción política, como decía Evita, en términos concretos. A mí me hace acordar el fallecimiento de Néstor Kirchner, de que también tuvo esa carga emotiva, política, en cómo la juventud se compromete y se sumó activamente a la política. Fueron hechos significativos, importantes. Entonces, Trelew significa eso, buscar, cuando uno va a la memoria histórica y política, es tratar de ver cómo eso que ocurrió hace 49 años, qué podemos sacar de enseñanzas, en todo, en los aciertos y los errores, para poderlo aplicar en la coyuntura política actual. Y aquí voy al tema de la coyuntura. Pero antes quería nombrar un 20 de agosto de 1976, otra de las masacres de Fátima, quizás menos conocida o menos difundida que lo que fue Trelew, pero fundamental, donde 30 compañeras y compañeros, 20 hombres y 10 mujeres, creo, si mal no recuerdo, estaban en Superintendencia de Seguridad Federal, son retirados, igual que con la Escuela Mecánica de la Armada, drogados, asesinados y dinamitados. Ahí había, entre ellos, todos compañeros valiosos, pero entre ellos algo muy significativo. Había casi 16 compañeros de Bendix Sociedad Anónima, una empresa metalúrgica de filial americana, creo que de Vicente López, compañeros que habían participado en las coordinadoras sindicales nuestras del año 75, que fueron entregados por la patronal a la represión, marcados, vendidos para su asesinato. Y de sanidad. Es decir, los trabajadores. ¿Se acuerdan que Balbín nos acusaba de la guerrilla industrial? La dirigencia política del radicalismo sostenía que las luchas de los compañeros de fábrica era la guerrilla industrial. Otra masacre dentro de este proceso de resistencia. Y en este mes de agosto por eso quería nombrarlo. Pero yendo a la coyuntura política actual, tenemos una coyuntura electoral, igual que lo que ocurría en Trelew en su momento, a pocos meses. Tenemos la obligación de reventar las urnas con los votos. Tenemos que lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos que lograr la mayoría en la Cámara de Senadores. Tenemos una coyuntura electoral con pandemia difícil de realizar y de concretar, pero tenemos que poner el último esfuerzo para eso. Pero además tenemos críticas. Tenemos críticas a la forma en que se armaron las listas, en la forma en que no se garantiza la participación, porque esto lo venimos planteando hace muchos años. Y la única forma, para no quedarnos solamente en la puteada, es responder correctamente a la pregunta: después de noviembre, ¿qué? Después de noviembre, ¿qué? Y acá retomo.
Primer punto, un proceso de unidad. A nadie le alcanza con lo que cada uno de nosotros tiene organizado para lograr los objetivos de transformación que nos proponemos. A nadie. Tenemos compañeros, compañeras que avanzar en un proceso de unidad. Es la única forma que podemos cicatrizar esa herida de haber perdido 30.000 compañeros en la lucha contra 2 dictaduras militares. Y necesitamos esos cuadros políticos con autonomía política y fundamentalmente con representatividad. Entonces la unidad debe tener una concepción estratégica y debe tener una conciencia histórica. Y si no entendemos eso, mal vamos a llegar al 2023. Tendremos que hacerlo con más lentitud, con más humildad y seguir construyendo de abajo hacia arriba. Estamos ante un momento más que importante y una coyuntura política más que importante. El segundo criterio es poner la representatividad en el primer nivel político. Sacarnos de encima esto que el neoliberalismo nos llama los operadores, que son los que terminan armando las listas institucionales, el amigo de, la mujer de, el vecino, la novia de, el novio de, y aparecen candidatos que no los conocemos y no sabemos a quién representan. Eso también nos parece fundamental. El criterio de organización movimentista, porque ¿cómo hacemos la unidad? La unidad no es un proceso sencillo, pero si acordamos en que tiene que la representatividad estar en el primer plano político, es muy sencillo. Ya lo hicimos en otra época. Armar la mesa de los frentes, armar el movimiento o los frentes sociales, es la fórmula, es el camino indicado. Cuando uno arma una mesa sindical, sienta a los compañeros representativos, secretarios generales, los que tienen estructura sindical. Y los compañeros que son trabajadores pero no tienen la representación sindical, acompañarán, como lo hicimos con las coordinadoras sindicales en el año 75. Armar una mesa de juventud, lo mismo. Se sentarán los compañeros de todas las agrupaciones, conservando su identidad, en una mesa común para fijar una agenda como juventud. Y desde ahí exigiremos la participación institucional. Vean, cuando nosotros impusimos la cuarta rama, la juventud, allá por la década del 70, el 72, 73, había 3 ramas en el peronismo: la sindical, la femenina y la política. La cuarta rama era repartir el 25% del poder institucional en las listas. Perón no estaba muy de acuerdo y dentro del peronismo, imagínense, si venía una coyuntura electoral y nosotros pedíamos el 25%, evidentemente, estuvieran o no estuvieran de acuerdo, había un sentido del oportunismo que no les convenía abrir el paquete societario a nadie. Y se impuso la cuarta rama. Y la juventud puso 4 gobernadores. Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Obregón Cano con Atilio López, gobernador y vicegobernador de Córdoba; Martínez Vaca, gobernador de Mendoza; don Jorge Zepernik, el padre ideológico de Néstor y Cristina; y Ragone, actualmente desaparecido en la provincia de Salta. Además de 9 diputados nacionales. Es decir, ese es el camino. No tenemos que inventar nada. Cuando decimos conciencia histórica hay que leer la historia y ver los aciertos y ver los errores. Los errores corregirlos y los aciertos profundizarlos. Entonces, en el camino de la unidad, el tema de la representatividad y el armado del movimiento es fundamental. El otro criterio, el criterio federal. No podemos tener una estructura política del AMBA, como no podemos tener un gobierno del AMBA. Nuestro país es profundamente federal y tenemos que razonar con un criterio federal. Cuando vemos la lucha de la hidrovía, eso nos va quedando claro desde el punto de vista político a qué nos referimos y qué significa en cada uno de los casos. Y por último, el tema de la confiabilidad. La estructura colectiva de construir esta referencia nacional, movimentista, federal, colectiva, tiene que haber y tienen que ser compañeros confiables. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos falta confianza política en nuestros dirigentes. Nos faltan los compañeros que hablen con los pies en la tierra a nuestro pueblo, que se dejen de discutir
estas pelotudeces de la fotografía, qué sé yo. Menos mal que salieron los carpinchos acá en Tigre, los felicito, porque los carpinchos borraron la foto de la Quinta de Olivo. Pero es eso. Tenemos que recuperar la agenda política. Y para recuperar la agenda, a eso que hay que armar, esa unidad le llamamos cuarto espacio. Y decimos hay que construir el cuarto espacio dentro del Frente de Todos. Y de ese peronismo revolucionario, de esa estructura transversal que existe. Y con la humildad de que no hay comandantes, no hay jerarquías, tiene que ser una estructura de abajo hacia arriba, con voluntad política, con concepción a largo plazo, con compromiso con nuestro pueblo y sobre todo con una profunda convicción de victoria y de ganar y de recuperar nuestra patria. Así que, compañeros, eso es lo que queríamos rescatar del mensaje de Rawson Vistraleu. Les agradezco enormemente la presencia. La lucha continúa y hasta la victoria siempre, en honor de nuestros compañeros caídos.